tomatilistli toltecayo, tenintia toneguayo, toihki, toegua iwan toyanquil, inancate docachi nechca ticnemilia, Teotihuacán y Panomagua. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Radio INA y la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia le invitan a escuchar un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, con el tema El espacio construido, la arquitectura y la arqueología en relación a Teotihuacán. Esta es la segunda emisión de este programa porque ya la vez pasada iniciamos con este mismo tema con el doctor Alejandro Villalobos. Mi nombre es Jesús Torres Peralta, conduzco este programa y les decía, nos acompaña nuevamente el doctor Alejandro Villalobos, arquitecto y arqueólogo, a quien tenemos el placer de escuchar nuevamente y quien ha recibido múltiples premios a nivel nacional e internacional por su destacada labor como investigador, como conservador, como académico, como profesor y divulgador del patrimonio eh, arquitectónico y arqueológico de nuestro país. Bienvenido, Alejandro, nuevamente a esta tu casa, Radio INA. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Eh, Muy bien, entonces la vez pasada, si no estoy mal, Alejandro, tú me corregirás, nos debatíamos en un tema de qué relación hay entre arquitectura y arqueología, y después nos preguntábamos, y tú respondías muy atinadamente, si se puede hablar de una arquitectura prehispánica, y todos los argumentos que tú nos diste iban en sentido positivo de esta afirmación, eh, de que finalmente el ser humano, desde que habita este planeta, construye su hábitat, ¿no? Y finalmente, entonces sí se puede hablar de una arquitectura prehispánica. Pero decías bien, desde que la especie humana busca un lugar donde estar, donde dormir, donde comer, donde hacer, llevar a cabo sus actividades de descanso y tener el tiempo de ocio y de pensamiento suficiente para volver a las tareas cotidianas para proveerse de sus alimentos y de sus necesidades básicas, necesita un espacio particular donde realizar este descanso y esta recuperación de energía, y seguramente más allá. Y entonces, después de partir de los abrigos rocosos, las cuevas, construye para sí y su familia otros espacios. Eh, de las cuevas pasa a las chozas probablemente, a las casas, a las aldeas y luego seguramente terminará construyendo ciudades. Yo quisiera preguntarte, Alejandro, eh, ¿qué distingue en el caso de Teotihuacán como ciudad del clásico de otras ciudades? ¿Qué características en esta necesidad del ser humano de construir su hábitat distinguen a Teotihuacán de otros lugares, de otras ciudades en el mundo prehispánico antiguo e incluso eh, lo que nos da pie para pensar que es una ciudad? Gracias, Jesús. Buenas tardes a tu amable público. Hablar de Teotihuacán, pues tú lo sabes, es toda una aventura intelectual el proponerse dilucidar sobre esto que hemos trabajado, pues desde hace mucho tiempo, de una manera u otra. Hay quienes más intensamente, hay quienes menos intensamente. Hay quienes hemos estado en las entrañas del sitio, y hay quienes no, hay quienes han querido estar más bien al nivel de los globos aerostáticos, ¿no? Y ver la ciudad más desde arriba. ¿Qué define a la ciudad? La ciudad la define su infraestructura, es decir, las
generaciones de teotihuacanos cuyo trabajo y esfuerzo invertido en la conversión del espacio natural a espacio cultural están presentes en la realidad de la ciudad. La infraestructura es aquel conjunto de acciones que hacen de un espacio, pues, natural, como lo vemos nosotros, una ladera de montaña, un claro en la selva, lo convierten en un espacio colectivo. Y la acción humana tendiente a esa conversión es lo que llamamos infraestructura. Teotihuacán tiene, como muchas otras ciudades mesoamericanas, labores de infraestructura que ocuparon a generaciones enteras de teotihuacanos. Y estamos hablando de cientos y cientos de años. Si ponemos atención a nuestra llegada al sitio, por donde quiera que queramos llegar, por los pueblos, por San Juan, por San Martín, por el lado de Otumba, por el lado de San Juan, aquí por la supercarretera, podremos percibir que hay una modificación importante del suelo, que hay especies vegetales que no son nativas, que son recientes y que están allí por virtud de la pérdida de las especies nativas del lugar. Ese lugar es un lugar modificado. Ese es el lugar donde empieza la ciudad, no en la cúspide de la pirámide. Allí concluye un segmento importante de la ciudad. Pero recorrer la ciudad, y como decíamos la vez anterior, como decía el arquitecto Marquina, hacer del acercamiento una acción progresiva, ¿no? Te llevará a reconocer en mejor medida cómo es que se está modificando el suelo. Geológicamente, Teotihuacán está colocado en un gran lajar, en una ladera, ¿no? Es un valle contenido por cuerpos montañosos tectónicos de origen volcánico. Tenemos domos cineríticos muy cerca. Y un segmento de la ciudad está generado por los lajares o lodos que en el momento de erupción de los volcanes son arrastrados hacia las tierras bajas. Esos lodos se solidifican y forman roca, horizontes rocosos, estratos rocosos duros que a la acción humana ceden y son muy trabajables. Hablamos de tobas y hablamos de materiales piroclásticos cementados, es decir, estos lodos y arcillas que forman estos grandes quesos, ¿no? En la textura el suelo y que pues llamamos el náhuatl en su dulce ejercicio, los llama eh, ay, El el- soncle, no el otro, es el basalto, no dices, no, dices. híjole, se me fue. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de corridito? Sí, no, no me acuerdo. Suelo de cerro, ¿no? Tepetate, Tepetlali, suelo de cerro, ¿no? La Tepetlali ceniza volcánica que se es litifica. un lodo volcánico. El Tepetlali y el Tepetate es un lodo volcánico viejo, es un lajar. Fue un lodo en su momento que arrastró materiales y se compone de una diversidad de materiales volcánicos, normalmente piroclásticos, algunos de ellos producto de la acción volcánica, que están allí incrustados como si fueran la nuez del jamoncillo dulce de leche que te comes Qué en rico. cualquier estación de autobuses. Eso está más rico que el Es una especie de gran panqué, duro para la siembra, pero muy útil para la edificación. Así, la labor humana se ve abreviada en sus acciones de infraestructura para trabajar sobre este suelo, ¿verdad? Y que forma parte de allí, del propio suelo, que es, por cierto, el primer gran material de construcción de Teotihuacán, ¿no? De donde salen esta materia prima para las primeras edificaciones monumentales.
Modificar el suelo fue la gran labor de la sociedad teotihuacana temprana y que le confiere al sitio esta particularidad que, pensando que hubiera migraciones de Cuicuilco producidas por el abandono con motivo de la erupción del Xicle, este detonador o este aditivo, ¿no? Estimuló tempranamente el desarrollo urbano. Entonces, estos elementos surgidos de los volcanes que ayudan para la construcción de la ciudad es quizá alguna de las características que eligieron los teotihuacanos para construir a la ciudad. Y habrá otros elementos medioambientales que la hicieron propicia para que la escogieran ahí. Desde Ah, luego, sí, la perdón. alimentación, perdón, no sé si tú hablaste de la... Bueno, yo decía, aparte de esto, debe de haber seguramente otros elementos, no sé, por ejemplo, las ciudades buscan, o los habitantes de cualquier gran ciudad, buscan cuerpos de agua con que alimentar, ¿no? O con qué hacer áreas de agricultura. Eh, Esos podrían ser otros elementos, no sé, la misma pendiente de la ciudad para hacer el sistema de drenaje. Pero más allá de estos elementos medioambientales que sería importante recordar, este, ¿qué los lleva a construir una ciudad de las dimensiones que tiene Teotihuacán, que es una de las ciudades más grandes en su mundo, en ese momento en el mundo? Eh, y qué características tendrían diferente a otras? ¿Por qué Teotihuacán nos llama tanto la atención? Seguramente por la majestuosidad, pero Sí, habrá otros elementos que desde la perspectiva de la arquitectura o de la arqueología pudieras anotar, Alejandro. sí. Bueno, eh, Teotihuacán es la ciudad preindustrial más grande del planeta. Ese es un título que tiene por sí misma de suyo. Y es también el corazón de la economía, la política y la ideología del mundo mesoamericano, en el clásico. Es decir, cero parecer teotihuacano en el mundo maya, allá por el 400. Ya tengo acento yucateco, ¿no? Este, era un sinónimo de prestigio. Teotihuacán es del mundo mesoamericano el lugar desde donde todo fluye, Jesús, y hacia donde todo converge, porque tiene dos grandes polos que hacen que un motor funcione y tenga resultados como la gran ciudad. El primer polo es la proximidad a las fuentes de materia prima de la obsidiana, que es el equivalente del acero o del aluminio en nuestros días, para los artefactos de supervivencia, para los artefactos de la guerra, para los artefactos de la vida cotidiana. Es decir, decía Jaime Lidak a tono de risa, Teotihuacán es la General Motors de la obsidiana. Pues sí, la General Electric, ¿cuál te gusta? No, no, Tesla no. Pero, pero sí tienen, regentean la extracción, bueno, la identificación, extracción, transporte, manufactura, producción e intercambio y control de mercados de la obsidiana, ni más ni menos. Ese es el primer gran componente de peso. El segundo es su sociedad. Querido Jesús, yo creo, y siempre he creído, y esto es lo que suelo decirle a mis alumnos pues conforme va avanzando la edad sin temor al ridículo, ¿no? Este, que la sociedad teotihuacana tiene en las pirámides ese sólido resultado de su articulación, de su homogeneidad social, de su ímpetu como sociedad. Y esto se pudo deber quizá al reconocimiento de ancestros comunes de una sociedad, entre una sociedad disímbola,
fue posible gracias a una economía agrícola sustentada, sustentable, poderosa, que permitió el crecimiento de la población de manera sostenida y Ujú. que, y que reconoció en la arquitectura monumental el motivo por el cual ser recordados por la eternidad. Perdóname lo romántico, ya los años, ya te dije, los años le dan a uno permiso de decir cosas que sintió hace mucho, Pero pero yo, realmente el monumento más importante, el monumento más importante es la pirámide de la Luna, porque en ella remata la calzada, que es la obra de todos. La pirámide del Sol marca una generación especial que construye de una sola vez algo que compite en importancia, dada su volumen, dada su dimensión, con la pirámide de la Luna en el recorrido de la trayectoria de la calzada. Ambos, ambos materializan el esfuerzo de la sociedad teotihuacana, que queda allí impreso, que queda allí contenido y que van digamos, a ser recordados por el resto de la historia. claro, esa monumentalidad de estos dos colosos, que es la pirámide de la Luna y del Sol, nos Sí, marcan todo un porqué, todo un simbolismo que apenas empezamos a adivinar, pero que está ahí presente, ¿no? Hecho sí. por los teotihuacanos. Has tocado varios puntos que me gustaría ahondar, entre otros la parte técnica, pero también social, la parte, digamos, simbólica, que nos da para hablar en grande y de corrido, ¿no? En este caso, y pensar, por ejemplo, cuando decías que esta es una gran ciudad, ¿qué otras ciudades en el mundo, tal vez, por ejemplo, si es contemporánea a Roma, qué características incluso eh, tal vez comparables, por ejemplo, Pompeya con Teotihuacán en el caso de los patios hundidos, Mm. o este tipo de cosas me gustaría abordar, pero Alejandro, otra vez el señor Tlaloc no está de nuestro lado porque nos está marcando que ya nos extendimos y vamos a tratar de continuar en en el siguiente programa, porque hay temas que has tocado que me gustaría ahondar, ¿no? Con mucho gusto. Y es Cronos, un señor griego de otro lado. Tlaloc, Cronos, no. ajá. Pero Cronos es en el mundo Sí, claro, claro. occidental. Tlaloc no tiene tiempo. Nosotros vivimos en términos occidentales dominados por Cronos. Ah, ok, muy bien. Pues bueno, ha sido nuevamente un placer escucharte, Alejandro. Nos dejas pensando y pensando. Ahora sí iba a decir como la ardilla ahí trabajando, ¿no? La ardilla en la mente. Y queridos radioescuchas, pues tenemos que concluir nuevamente el día de hoy este programa. Ustedes saben que Cronos, o Tlálogo, quien se digne marcarnos el tiempo, nos ha dicho que nos veamos la próxima sesión para seguir aprendiendo del doctor Alejandro Villalobos. El tema de hoy ha sido precisamente el papel de la arquitectura y de la arqueología, pero en su visión de la construcción de un espacio en relación en concreto a Teotihuacán. Dentro de la serie de Teotihuacán a la mano, y bueno, hemos tenido el gusto de estar con ustedes. Mi nombre es Jesús Torres Peralta. Le agradecemos mucho al doctor Alejandro Villalobos una vez más su disposición y su sabiduría. Esto ha sido, como decía, un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, gracias a Radio INA en la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, en la realización Evanibaldo Morales, grabación y edición Rubén Martínez, en el apoyo Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Un agradecimiento especial una vez más a la zona arqueológica de Teotihuacán a través de su departamento
de Museos y Comunicación Educativa, y a todos ustedes por su tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.